seguimos en De Regreso a Octubre, ya son las 20:40, vamos terminando y tenemos la última entrevista para cerrar un poco la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia que empezamos la semana pasada. Tenemos a una protagonista de la marcha de la semana pasada y también ex detenida y desaparecida, Milce Moller, también militante del movimiento Evita. Milce de Santiago te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto. Bueno, Milce, la verdad que varias cosas. Primero, ¿qué te causó cuando escuchaste la barbaridad del intendente de Quilmes, Martín Molina, que confundió el centro clandestino de detención en el Pozo de Quilmes con un bache, ¿no? Sí, realmente, como dije en algunos otros medios, si no fuera tanto dolor que lleva esta situación, ameritaría una sonrisa, ¿no? Alguna ironía, ¿no? Claro. Como después aparecieron en las redes sociales. Pero lamentablemente, con un centro clandestino no caben las ironías, no caben las burlas, no cabe ese tipo de cosas. Uh-huh. Tampoco, si fuera alguien sin responsabilidades institucionales, podríamos decir que, bueno, carece de conocimiento, pero quien dirige un municipio no puede desconocer mínimamente su historia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, esos factores, desconocer un centro clandestino, desconocerlo siendo el intendente, realmente hace una combinación que es trágica. Uh-huh. Así que realmente fue indignación y enseguida pensé en tantos luchadores, no solo las víctimas, sino en tantos luchadores de derechos humanos que hay en Quilmes y que tanto han hecho. Hace 2 años hicimos una señalización y había un proyecto para que ese lugar se convierta en un sitio de memoria. Uh-huh. Y bueno, ahora queda, independiente para no quedarnos en escuché, no escuché, los dichos, las cuestiones, anécdotas entre comillas, bueno, a ver qué hace con ese proyecto como intendente, cuánto lo lleva adelante, cómo lo operativiza, ¿no? Y ahí entonces le podemos creer que realmente fue solo un problema de audio y no una falta de conocimiento de la historia de la ciudad que intenta dirigir, ¿no? Seguro. Milce, el último 24 de marzo se cumplieron 40 años del golpe, del inicio del golpe. ¿Qué sentiste por esa fecha en particular y también cómo fueron las sensaciones cuando viste una plaza colmada de gente joven y de gente autoconvocada más allá de las organizaciones? Sí, indudablemente yo creo que tenemos que ser sinceros con esto. Nosotros esperábamos un 24 de marzo, unos 40 años de una manera distinta, ¿no? O sea, en donde todavía el kirchnerismo seguiría gobernando. Eso me parece que hay que ser sinceros en eso, en donde nosotros durante todo el 2015 pensábamos lo que iba a ser los 40 años, y que seguramente hubiera sido muy diferente respecto del compromiso institucional, ¿no es cierto? Que hubiera habido y se hubiera realmente conmemorado con toda la magnitud y sobre todo con toda la correspondencia institucional que esta vez no hubo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Entonces, eso me parece que es lo primero que hay que señalar. Segundo, por un lado, 40 años en las historias autobiográficas es la vida de uno, pero los procesos históricos, 40 años es muy poco. Claro. Así que tenemos que tener esa mirada. Si uno lo piensa en la mirada de, como digo, de la historia personal, bueno, se nos fue la vida en eso, ¿no es cierto? Sí. La historia del país muestra que 40 años pudimos llegar, y eso lo inclusive una encuesta que salió hoy en Página 12, en donde lo que llegamos es que la sociedad rechaza a una dictadura. Y como proceso histórico no es poco, ¿no es cierto? Sí. En otros países no se ha logrado, así que tenemos que estar todos los que hemos dejado nuestra vida en esas luchas, eso es un motivo de gran satisfacción. Y como vos decís, es mucha gente en las plazas. Yo digo que el 24 de marzo es casi la única fecha de los feriados conmemorativos en donde la gente va a la plaza, la gente común va a la plaza, va a las calles, va a los actos, toma las calles, vamos a decir, casi en los otros no se da. Y esto, este año, sin un gobierno que apoye, se dio y de manera masiva. Bueno, y es algo muy interesante.
muy interesante porque sobre todo lo que se le está diciendo es no a las dictaduras, ¿no es cierto? Claro. Y no es menor en nuestro país. Seguro. Ya sacándote un poco de este análisis de la dictadura, la memoria, la verdad y la justicia, fuiste protagonista de una foto que dio mucho que hablar en el ámbito político, en donde se ve como un nuevo espacio de unidad, ¿no? Entre hay intendentes, diputados, sobre todo de la fuerza más provincial. Contanos un poco de qué se trató ese encuentro, esa foto que parece una nueva fuerza dentro del peronismo. Bueno, a mí me parece que también tiene que ver con el 24 de marzo, porque quienes venimos trabajando con la cuestión de los derechos humanos, siempre hablamos que los derechos humanos y nuestras luchas no son solo la mirada del pasado, sino la del presente para resignificar ese presente, ¿no es cierto? Sí. Y venimos trabajando con el presente, con todas las cuestiones que tenemos aún pendientes y que son muchísimas, ¿no? Trabajos dignos, temas de género, temas de violencia institucional, bueno, y así podemos nombrar muchas. Y ahora en día, con este gobierno, todas las cuestiones de desocupación y vulneración de todos los derechos que más de una vez intentan o a veces lo logran de avasallarnos. Entonces me parece que a veces que durante algunos años se quería como licuar la cuestión de derechos humanos a la política. Me parece que en el kirchnerismo fue interesante porque se vio que era la política la que le daba el sentido al 24 de marzo. Exacto. Y este año se vio claramente un Obama y bueno, lo que significaba. Y me parece que esto lo que vos estás planteando es esto, ¿no? Es, bueno, todo desasosiego que hay contra Macri, cómo se lleva al plano político, cómo se pasa a la política, de la protesta a la política. Entonces, ese es el paso que hay que dar, que podemos juntarnos en plazas, podemos discutir, podemos hacer militancias por las redes sociales, pero hay una única herramienta que nosotros tenemos y que tiene que ver con este 24 de marzo, que es la democrática, la electoral. Y nosotros tenemos que tratar de traducir todos estos sentimientos en una herramienta política. Oponernos a todo está muy bien desde lo discursivo, pero alguien tiene que trabajar y sentarse y decir, bueno, ¿cómo llevamos adelante esto? ¿Cómo transitamos estos años hasta que podamos tener elecciones legislativas y presidenciales? Y me dijo que estábamos en esa reunión, tenemos la intención de trabajar la política, ¿no es cierto? Y de llevar adelante estas herramientas políticas que permiten traducir en voluntad de volver a ganar un gobierno para llevar a cabo nuestros intereses, para luchar por los más pobres, para hacer la Argentina que nosotros sabemos que queremos. Y ese es el objetivo fundamentalmente. Emilce, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro Palazzo te habla. ¿Qué tal? Emilce, simplemente te pido una reflexión, esto que sucedió hoy, que es una condena a Marcos Levín, que es el ex dueño de la Veloz del Norte, que es un condenado, es la primera condena a un civil, a un empresario civil por delitos de lesa humanidad. Simplemente una pequeña reflexión, si es que llega muy tarde o llega a la justicia después de tanto tiempo. Siempre es preferible que llegue, ¿no es cierto? Y nosotros siempre hablamos de que esto fue un golpe cívico-militar y particularmente, no todos lo acuerdan, pero yo siempre le agrego eclesiástico también, ¿no es cierto? Sí. Y a mí me parece que esto se ve claramente. Y yo creo que en estos 100 días de gobierno de Macri se ve tan claro cómo son las complicidades, porque ya vemos cómo se pueden avasallar derechos, siempre si hay algún cómplice o siempre si hay algún distraído, entre comillas, que mira para otro lado, pero siempre lo que lo guía a toda esta gente son los intereses económicos. Entonces, la parte económica, los que manejan las cuestiones económicas, frías y duras, indudablemente están sumamente involucrados con las acciones políticas. Eso hay que mostrarlo, que no hay empresarios así neutros, de las grandes, como que no tienen nada que ver, como si todo lo malo, lo sucio y lo feo fueran los políticos que se sientan en una banca y alguien que se sienta en una empresa es rubio, alto, de ojos celestes, limpio y bueno. Me parece que hay que romper con esas dicotomías y acá entonces estos ejemplos de condenados civiles por lesa humanidad demuestra
que lo que estamos diciendo es así y se ve claramente estas complicidades. Hay que trabajarlo mucho mediáticamente, por eso el trabajo que hacen ustedes de decirlo es tan importante. Está muy bien. Emilce, muchas gracias, agradecerte la comunicación y como siempre la claridad y la sensatez en el análisis. Bueno, gracias a vos, Santiago, y a tus compañeros. Bárbaro, un abrazo grande. Ahí pasaba Emilce Moller.